Irradia Noticias Morelos presenta. Entérese, sin tener la vista fija. La emisión vespertina del ejercicio de comunicación que informa a Morelos. Al aire, Marcos Pineda, en Entérese. ¿Qué tal? Muy buena tarde, qué gusto en saludarles. Hoy tenemos un programa especial con nuestro amigo y colega Emanuel Ursúa Rojas. Una evaluación que hemos preparado para usted. Vamos a comentar, aquí hacer algunos análisis sobre y cómo nos ha ido en México en este año que ya muy pronto termina. Ya se nos va el año 2025. Está usted en este espacio de información y análisis 103.7 de frecuencia modulada en su radio con su amigo y servidor Marcos Pineda Godoy. Bueno, pues primero que nada, me da muchísimo gusto saludarte, Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcos. Gracias por la Bueno, pues invitación. les comento, ya nos ha acompañado en otras ocasiones, en muchas otras ocasiones, Emanuel. Él es politólogo, por eso nos decimos colegas, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y pues es uno de nuestros asiduos colaboradores. Ha trabajado en las áreas de estudios de opinión, de estudios estadísticos, y precisamente eso es uno de los temas y de las agendas que compartimos en los análisis. Así que hoy pues me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Emanuel. Primero, ¿qué tal te ha tratado el año? Gracias a ti en a lo Dios, personal. bien, no me puedo quejar. Ah, qué Muy bueno, bien. qué Sí. bueno, qué bueno. Bueno, nosotros podemos decir eso. Ahora Sí. vamos a entrarle a ¿y cómo le fue al país? Claro, ahí ya la óptica es totalmente distinta, ¿no? Empezando por la seguridad pública, ¿no? Que es la demanda ciudadana número uno, que actualmente están todos los ciudadanos, digamos que en busca de una seguridad pública, ¿no? Porque es inexistente, no la hay, la carecemos. Los asaltos, los asesinatos, la delincuencia organizada está en sus niveles máximos, ahora sí que históricos, ¿no? Sí, no habíamos tenido una situación así en México. Por más que nos digan que la guerra de Calderón contra el narco y que sí Peña Nieto y que sí no funcionaron los planes, la realidad es que hoy los números no son comparables. Tuvimos pues un crecimiento de los homicidios dolosos, de los feminicidios, de la extorsión en niveles exponenciales, y no se diga de aquel del que el gobierno no ha querido hablar, las desapariciones. Así es, las desapariciones están en su nivel más alto. Qué casualidad que dicen desaparecen homicidios, pero desapariciones aumentan, ¿no? Sí, 70%, bueno, por ponerlo en su justa dimensión, nos presumen alrededor del 30% de disminución de homicidios dolosos, pero al mismo tiempo, con datos oficiales, Sí. un 70% de incremento en desapariciones. Así es. Entonces, si tú haces la cuenta, dices, pues en realidad no está cambiando nada. No. Digo, nada más que no te lo están reportando como muertos, como no hay cuerpo, Pues desaparecidos. Desaparecido, lo registran como desaparecido, no como fallecimiento, ¿no? Y como homicidio menos. En fin, y otras, no es la única, porque a la modificación en los registros estadísticos le pusieron así como muertes debido a otro tipo de circunstancias. Otros factores. A otros factores. Sí. ¿Cuáles son esos factores? Pues ve tú a saber, porque no te lo explica, ¿no? Y ahí vienen otra cantidad de muertos que no están determinados, ¿no? Dices, bueno, en fin, ¿no? No, en fin. Sí, pero pues bueno, entonces esto es un primer acercamiento, ¿no? Un país, por lo que estamos comentando, con muchas complicaciones, algunos de sus problemas nacionales no resueltos y lo peor de todo, en crecimiento, quizá algunos de ellos, y otros muy sentidos por la población, ¿no? Pero, claro. ¿qué te parece si lo vamos dividiendo? Bueno, es primero esta percepción en general, ¿no? Las dificultades, y estos son los problemas más vistosos. Pero además de ellos, inseguridad, ¿qué otros ves? La economía. ¿Cómo está la economía economía en México, no? Te mostraba una gráfica, la muestro aquí, no la tenemos en... pero ahora sí. la podemos pasar pasar para que la pongan allá en... ok, te las dejo. Sí. Te la mando para que la pongan. Y bueno, es lo que es el crecimiento económico en Latinoamérica, pues va muy de la mano con la seguridad, ¿no? O sea, ¿cómo va a invertir un empresario
en un país donde no hay seguridad? ¿Con qué garantías tú inviertes, ya sea local o extranjero? Pues no te dan ganas de invertir tu capital en México, ¿no? De donde sea, ¿no? O sea, es la inversión, pues actualmente México tiene niveles de crecimiento del 0.2% negativo, ¿no? Según el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esa es la percepción que tuvo este año del crecimiento en México. Y pues estamos a los niveles de Haití, de Venezuela. Nos gana Bolivia, nos gana Ecuador, tienen más crecimiento, más inversión que en nuestro país, ¿no? Esos son datos reales, o sea, aquí está. Cuando hubo una época en la que hasta nos llamaron el milagro mexicano, ¿no? Así Donde es. los niveles de crecimiento eran muy elevados. Claro, tenías el otro problema, pues, por un lado crecías mucho, pero tenías muchísima inflación. Bueno, ahora tenemos que esto también es un punto, pues no puedes entender crecimiento económico si no lo contrastas con inflación, es decir, Claro. con el aumento en los precios, porque solamente se puede repartir, y esa es la idea, ¿no? La redistribución de la riqueza, pues solamente puedes distribuir lo que hay. Si no creces, si no crece la economía, pues no hay más que No hay repartir. pastel, ya se No acaba hay el para pastel. repartir. Sí. Y si encima de eso tú tienes una inflación que es superior, muy superior Al a crecimiento. tu crecimiento, quiere decir que lo que tienes vale menos. Vale menos, así es. O si quieres comprar, te cuesta más. El poder adquisitivo disminuye. Y Así si es. nosotros estamos cerrando el año con una inflación cercana al 4%, ¿no? Un poco menor al 4%, imagínate que 0.2 De crecimiento. contra 8, 3.8, 9. 9, digo, ya tendremos el año que viene, después de el 26, el primer mes, segundo mes, ya tenemos los datos definitivos, ¿no? Ya, Claro, ya los esto es corregidos, preliminar, pero aún así. pero por ahí va. Sí, ¿no? sí. Ahora, hay otros países que están creciendo con todo y que están siendo señalados de que tienen crisis, de que tienen problemas. ¿Cuál es el que nos sale más Argentina, alto? 5%, ¿no? 5.5. Y ya ves cómo se la pegan a Milei, ¿no? Dice, no, Así es. Milei, que la economía, pues está creciendo a un ritmo mucho, digo, también tienen un problema de inflación. Claro, pero más están grande, creciendo. pero ya más grande. Sí, no, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, a ritmos superiores del 3%. Si nosotros numeramos en qué lugar estamos en la tabla. Antepenúltimo. Antepenúltimo en crecimiento 1, 2, de 3, 4, Latinoamérica. Así, en el número... De 20. En el número 20. No, casi en 17, por ahí, 18. Pues ya estamos Sí, casi sí, en lo último, ¿no? Ese es un problema preocupante, por supuesto, en términos de economía. Gravísimo, gravísimo. Ahora, Sí. ¿por qué? Pues porque no hay condiciones para la inversión en México. O sea, Uno, no- la inseguridad. La inseguridad es una de Es ellas. una. Pero, La otra, la desconstrucción de las instituciones, ¿no? como Por ejemplo, el Poder Judicial. el Poder Judicial, Por pues, ejemplo. al inversionista ya no le dan las mismas ganas de invertir, no siente la misma confianza para invertir, Claro. porque imagínate que se enfrenta ahora con una nueva corte, con los jueces del bienestar, la corte del acordeón, pues se enfrentan a un juicio en donde le van a decir, no, pues es que como esta corte está bien en favor de los intereses del pueblo, pues no importa lo que tú digas, ni lo que hayas invertido, ni nada. Claro. Aquí le vamos a beneficiar al pueblo y el inversionista pues se queda desprotegido, aunque haya cumplido con la ley. Claro. Ese es el problema, ¿no? No, y la otra, la desaparición de los institutos autónomos, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Competencia Económica, el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, por poner algunos sobre la mesa, pues es una pérdida de un avance institucional que teníamos en los últimos 20 años muy grave, ¿no? Que estaban modernizando a México y que nos estaban poniendo a la vanguardia de lo que es la competencia económica y la autonomía de las instituciones. Y en los últimos 7 años dijeron, no, va para atrás. Todo eso que hicieron 20 años atrás, lo borramos del mapa, así. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, Y vimos efectos muy pronto. sí, Mira, claro. Muy pronto. Hay algunos casos, bueno, telecomunicaciones. Todo ha estado empantanado. O sea, para que saliera un reglamento, para que se tomen acuerdos, para que se construyan otra vez los aparatos, la burocracia básica para que esto funcione, ha sido toda una tortura que tiene complicaciones para todos los involucrados en comunicaciones y telecomunicaciones. Y finalmente, pues, ¿quién es el pagano de todo el asunto? Pues el pueblo, ¿no? Sí, Que claro. no puede ejercer a plenitud sus derechos.
a la información, en fin. El otro, mágicamente ya se volvieron, además que estos en vez de sacar conejos de los sombreros o haces bajo la manga, ya no los encuentras. O sea, escondieron el conejo, escondieron el as bajo la manga, y entonces las declaraciones patrimoniales de servidores públicos desaparecieron del sistema. Ya las instituciones te responden, no, de eso no le podemos dar información, y punto. Sí, Ya sí, no sí. hay quien los pueda reconvenir, Auditar. presionar, auditar, nada. Sí, ya no. Ya nada, ya se quedaron sin tener que dar cuentas. Les dijimos que iba a pasar esto. Claro, era algo Terminó que se pasando. veía. Entonces, bueno, problemas institucionales. Bueno, otros más. ¿Qué Pues más? bueno, voy a verme ahora sí que un poquito clásico, a citar a Norberto Bobbio. Ujú. Tú leíste seguramente Sí, el sí, libro de Las falsas promesas de la democracia, Sí, ¿no? O sea, sí, yo, por supuesto. los que vean este programa, pues les recomiendo mucho. Ahí están todas las fallas institucionales que menciona Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, sí. Por ejemplo, la aparición de más poderes fácticos, ¿no? Que en este caso él hablaba del crimen organizado en Italia, como la mafia entró y empezó a controlar poderes y a tomar el poder en los congresos, con alcaldes. Eso pasó en Italia y ese fenómeno pues, se ha repetido en México, ¿no? Lo hablaba Norberto Bobbio, que es una falsa promesa de la democracia, que no tenemos como garantizado que las instituciones realmente sean manejadas por, ahora sí que digamos, los entes políticos correctos, ¿no? Sino que se pueden meter a hacer uso del poder, los poderes fácticos, ¿no? En este caso lo sabemos todos, ¿no? Ha pasado en el país y con el asesinato de Carlos Manso, pues nos queda claro que es una realidad, ¿no? No es ficción lo que escribía Bobbio. El control que ejercen, porque Claro. ya no nada más es pues no es la intimidación, ya no es el llevar a cabo actividades de tipo delictivo, sino que ya forman parte, ¿no? del mecanismo, de la burocracia. Es más, a veces hasta ellos mismos son los que dirigen. Sí. Son parte ya del sistema. Y esos poderes fácticos que antes hablamos, no, ¿cómo? Los poderes fácticos que representan los medios de comunicación, los empresarios, pues resultaron que esos, que pudieran ser criticables también, por supuesto, Claro, ¿no? claro. La presión que ejercen sobre el gobierno para intereses particulares. Sí, por supuesto que es criticable, pero si tú pones este tipo de poderes fácticos contra el crimen organizado, No son nada. No son No nada, son nada. no es Ya comparable, lo rebasó. ¿no? Ya están minimizados. Pues quizá los escuchan, quizás se sientan con ellos, se toman un café, los escuchan, pero pues no pasa de ahí, ¿no? No son. Y ahora, finalmente, ¿quién es responsable, final en este primer bloque, quién es responsable de enfrentar toda esta problemática y todo lo que no se nos está escapando Sí, en hay esta mesa? más temas, todavía. Es el gobierno, Claro. es el gobierno, ¿no? Y definitivamente. no puede simplemente decir, pues nosotros estamos haciendo, estamos sentando las bases, porque ya tuvieron 7 años para sentar Sí, las claro. bases. Vamos empezando, ¿no? Ya no Segundo, pueden decir eso. Ya están en el segundo piso. Sí, claro. Va a entrar pues ya pasó el 7º año, vamos al 8º año de la Cuarta Transformación, y no pueden ya darse el lujo o mantenerse en el discurso de la culpa la tienen los de hace 28 años, ¿no? Los de Sí, Calderón. los de Salinas, Peña, Fox, Salinas. por ahí. Ya no, de la Madrid. ya no sí. cuela, ya no hay quien te crea ese discurso, ¿no? Claro. Y has visto que tenga el gobierno actual voluntad para resolver esto, para enfrentarlo. No, para nada. No lo veo con la voluntad para construir acuerdos o para pacificar el país o llegar a un cambio institucional o mejoras. En lo personal, no. ¿Y qué está haciendo entonces? ¿Está nadando de muertito? ¿Está coludido? Pues ¿Qué ha creo hecho? que siguen la estrategia. ¿Es un año de qué año ha sido esto? ¿Qué ha hecho el gobierno en este año? Yo lo veo que siguen polarizando. Para mí su estrategia de comunicación siguió la misma línea que el anterior presidente, que López Obrador. Divide y vencerás, polariza y vencerás, yo así lo diría. O sea sigue polariza. Una máquina de ganar elecciones. Sí. Los problemas que sigan, ahí siguen. Los pobres que sigan pobres, les damos ayuda para que se mantengan, pero no herramientas para que salgan adelante, sino que se mantengan pobres, pues para que sigan votando por nosotros, ¿no? El crimen organizado. Bueno, tenemos ahora la presión de Estados Unidos, ¿no? Fuerte presión de los Muy Estados fuerte. Unidos. Pero sin ganas de resolver las cosas.
No, bueno, cumplieron entregando a los que tenían aquí, los que querían, los más buscados por el FBI, el top 20, o sea, los 20 más buscados, se los llevaron, los extraditaron, ya cumplimos, ya. Los querías, aquí están, ¿no? Eso fue lo que hicieron durante el año. Fíjate, pues bueno, pues empezamos bien este primer bloque, pues, Manuel, nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial, pero no se vaya, está usted en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Son las 4:15 de la tarde. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. Atención Cuernavaca, últimos días para que aproveches los descuentos en el pago anticipado de tu predial y servicios públicos municipales 2026. 50% a jubilados, pensionados, personas de 65 años y más y discapacitados que lo acrediten. 15% de descuento a todos los contribuyentes. No dejes pasar esta oportunidad. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. En Hospital San Diego, cada segundo cuenta. Sabemos lo importante que es recibir atención rápida y de calidad. Nuestro equipo de médicos y enfermeras están preparados para actuar las 24 horas, todos los días del año con un trato humano que te apoyará en cada paso. Contamos con la mejor tecnología y cómodas instalaciones. Porque tu urgencia es nuestra urgencia. En Hospital San Diego, contamos con pago a 3 y 6 meses sin intereses. Teléfono salvavidas. 777-330-2585. Hospital San Diego. Existimos para ti. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México. Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. En el corazón de Cuernavaca existe un lugar donde cada platillo es una experiencia única. Bienvenidos a Casa Encanto. Disfruta de nuestra cocina mexicana contemporánea, un ambiente único y la calidez que nos distingue. Ven a conocernos en Cuernavaca, Morelos, y encuéntranos en redes como Casa Encanto. Casa Encanto, el sabor que conquista tus sentidos. En el Ayuntamiento de Jiutepec nos preocupamos por tu economía. Por eso hemos puesto en marcha nuestra campaña de pago anticipado del impuesto predial. Obtén un 16% de descuento en el mes de octubre, 15% en el mes de noviembre y diciembre y comienza el año con un descuento del 12% en enero y 10% en febrero. Y de manera especial, obtén un 50% de descuento si eres pensionado, jubilado, persona de la tercera edad, con discapacidad o jefa de familia de escasos recursos. No dejes pasar esta oportunidad. Tu contribución es muy importante. Jiutepec, Ayuntamiento 2025-2027. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Ya estamos de regreso en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Agradezco como siempre el valioso patrocinio de Consulting and Research, estadística aplicada que hace posible este informativo vespertino. Continuamos con la plática con el politólogo Emanuel Ursúa Rojas. En el bloque anterior nos acercamos a un panorama general sobre lo que ha sido este año 2025 para nuestro país. Pero como este, hay muchos otros temas más. Emanuel, ¿quieres poner el siguiente? Mira, a una nota que me llamó mucho la atención, inversionistas extranjeros retiraron 123 mil millones de pesos de México en lo que va del año. Es decir, la fuga de capitales en nuestro país de inversión pues está muy alta, ¿no? Dice la nota si es inversión productiva o especulativa. Es decir, si es en las cosas de la bolsa o si son empresas. Ok, ahorita ¿no? te doy bien el dato. Inversionistas extranjeros han liquidado posiciones en México de 123.750 millones de pesos. Un saldo de... No, ahí sí te debo el dato, la verdad. Ahora, de todas maneras, por donde lo veas se está yendo dinero. Sí. Se va dinero. Si es especulativo, pues de todas maneras se va. O sea, son dineros que ya no están en México. Pero peor todavía, si son dineros productivos, es decir, empresas, negocios, transformación, algo que se haga aquí en México y que dé empleos. Así es. Eso es todavía más grave, porque los números, como muchos otros números de la Cuarta Transformación, no nos acaban de cuadrar, ¿no? No acaban de cuadrar. ¿Por qué
el Instituto Mexicano del Seguro Social nos va diciendo, pues cada mes que presentan ahí su informe en la Que hay mañanera, más. que hay más empleos, más, todo va sí. muy bien. Y uno ve en la calle que están cerrando las empresas, que están Así es. bajando las cortinas de los negocios, que los empresarios ya no hayan cómo mantener a flote negocios o empresas, ¿no? Que los emprendedores tienen terribles experiencias, ¿no? De abrir un negocio y no duran ni 3 meses, a los 6 meses ya bajaron también la cortina, en fin. Entonces, no cuadran. Y también hay otras cosas que ahí está metiendo el Seguro Social, ¿no? Aprueban la incorporación en calidad de empleados a los repartidores de las plataformas digitales. Claro, pues así Entonces los siempre vieron va. obligados. Y es más de 1 millón de personas que están incorporadas a este mercado laboral. Claro, claro. Y con esto, pues le dan un empujón a la Ponle que de economía, esos sí. 600,000 de los que anunciaron, pues ya son de los que obligaron a que fueran inscritos. Y bueno, ahora con esta Social. reforma que se va a hacer para que tengan derechos sociales todos los trabajadores de plataformas, pues le vino ahora, como dijera López Obrador, es como anillo al dedo Como para anillo eso. al dedo. En los Sí. números a todos. Sí, pues sí, ¿no? estadísticamente pues les beneficia, ¿no? Pero realmente en la productividad de la economía, donde hay un crecimiento económico, donde hay una inversión real o un crecimiento de la economía, ¿no? Como tal, no hay nuevas tecnologías, no hay nuevas empresas, o sea, si dijéramos, México está innovando con tecnología de cualquier rama, la que sea, agrícola, inteligencia artificial, llámale lo que quieras, pues bueno, podríamos decir, puede haber un aumento en la economía mexicana. Pero pues si es un servicio de entrega, que bueno, todos lo ocupamos, todos lo usamos, ¿no? Al final del día, usar el Didi, usar el Uber, cualquiera de estas marcas, aplicaciones, pues ya es parte de nuestra vida cotidiana. Pero aún así no es algo que le agregue un crecimiento, una expansión de la economía, ¿no? No le daba valor agregado. Un valor agregado, exactamente. Sí, el único valor agregado es el IVA. Es el único que le agrega, ¿no? Entonces, y junto a esto viene la información de la Secretaría de Economía, ¿no? De Marcelo Ebrard, que te dice, no, pues vamos muy bien, ya estamos garantizados para el cierre de año 35,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, ¿no? Y cuando uno se pone a revisar, pues resulta que el 90% o más de esa inversión, o 97%, es reinversión. Es decir, es inversión que ya estaba en México, Sí, claro. extranjera, pero que ya estaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lógico que cuando termina un ciclo de producción, el empresario se lleva sus ganancias y luego dice, pues me fue bien, Reinvierten, claro. Entonces, a lo más, lo que nos dice eso es que aquellos que han invertido del extranjero en México dicen, bueno, le voy a seguir invirtiendo, pero solamente un 3% es inversión nueva. O sea, Sí, claro. eso tampoco es como... No es positivo, no es muy No positivo. es positivo. Y concuerda con el ritmo de crecimiento que tenemos en México, ¿no? El dato que te presentaba. O sea, por eso tenemos niveles de crecimiento de Haití, de Bolivia, de Venezuela, ¿no? O sea, niveles, estamos a la par de ellos, o sea, y a lo mejor suena alarmista o en algún momento mucha gente, ese era el argumento de la campaña de Calderón, ¿no? En el 2006, nos vamos a venezuelizar y mucha gente lo repetía, ¿no? Y fue como el argumento del PAN durante muchos años, ¿no? Que le achacaban, al principio ahora le decían, ya ven, no estamos como Venezuela, al principio de su sexenio, en el 2019, 2020, que los panistas siempre se burlaban y me decían, y ahora pues esto ya es un dato internacional, ¿no? De el crecimiento económico ya no es inventado ni maquillado, ¿no? O sea, así están las cifras, así están los rankings. Sí, no lo pueden esconder. No. Son de esos datos que no pueden esconder porque existe una vigilancia, metodología, una revisión y es una especie de auditoría internacional lo que se hace, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Están al pendiente de todos estos números y a lo mejor aquí podrían tener la tentación autoritaria de decir, pues no lo digan, escóndanlo calladitos, ¿no? Maquíllenlo, pero allá no los dejan. Allá no se puede, allá ya no mandan ellos, ¿no? No digamos que de toda esta autonomía institucional, creo que una de las instituciones que entre comillas se ha salvado ha sido el Banco de México, ¿no? Fue una de sus promesas de campaña de López Obrador, es decir, voy a dejar la autonomía del Banco de México y hasta ahora
aparentemente sigue siendo autónomo. Digo, no me ha dado rasgos de otra cosa, digo, aparentemente. Ha ido confirmando todas las expectativas económicas que se pronosticaban desde el extranjero. Sí, a lo mejor tiene una pequeña variación ahí el Banco de México en sus pronósticos, sí, pero es mínima. Mínima, más positiva. El Banco de México siempre tiene un poquito, un rango, 1.5 más para arriba, ¿no? Sí, todos los números. Entonces, no es algo que pretenda ser un engaño, una distorsión. No, es una pequeña variación estadística, es normal. En estadísticas, decimos no es significativo. No es significativo, exactamente. Pero bueno, sí es, digamos que de lo que comentábamos de instituciones, pues es un poquito de las que se salvan, ¿no? El Banco de México por ahí sigue y está como dentro de un hilito, ¿no? Porque si tienen la tentación en cualquier momento de decir, ya no es independiente, vámonos. La Junta de Gobierno, ahora el secretario de Hacienda, ¿no? Como era antes. Sí, o la Junta de Gobierno presidida por el secretario de Hacienda, sí, con voto de calidad. Voto de calidad. Consejeros a modo. Bueno, era uno de los riesgos. La presidenta, no me acuerdo cómo se llama, la presidenta que ya fue propuesta por López Obrador. Del Banco de México. Del Banco de México. Pues había que decir, pues tenía un gran reto, ¿no? Decía, no, pues ya ahora que la puso López Obrador, pues ya adiós a la autonomía del Banco de México, pero no. Resultó que sí ha funcionado. Sí, no, ahí no puede haber quejas de alguna. Es una de las instituciones que se salva de esta guillotina institucional. Nuestros radioescuchas, nuestros seguidores en redes sociales, dirán, bueno, ¿y qué importa eso de que si el banco es autónomo o no? Pues ha sido durante el siglo pasado, ¿no? El siglo XX, fue una de las exigencias para el funcionamiento correcto de la economía en los países, ¿no? En las naciones. Que los bancos los bancos nacionales, no estuvieran supeditados al servicio o bajo el mando de los gobiernos, que tuvieran autonomía. El Banco Central, sobre todo. El Banco Central tuviera autonomía porque las tentaciones de los presidentes, de los primeros ministros, de quien gobernara, si no era autónomo, si le tenían que hacer caso, si tenían que obedecer al gobierno, era decirle, pues, ahí te van una orden para que imprimas más billetes, porque no hay billetes. Y entonces imprimían billetes, pero que no tenían respaldo. Y al no tener respaldo generabas inflación, crisis económicas, en fin. Devaluaciones. Eso nos ha ayudado, ¿no? Así es. Y así pasó durante muchos años, ¿no? Tuvimos el problema de que el Banco de México no era autónomo en México en los años 60, 70. Y pues vivíamos ahora sí que al margen de lo que dijeran en Los Pinos, ¿no? De las políticas económicas. Digo, está la época del milagro mexicano, eso fue aparte, punto y aparte, pero ya de los 70s hasta finales de los 80s, pues sí sufrimos ese gran problema. La inflación llegamos a tener con Miguel de la Madrid 132% en uno de sus años de inflación, terrible. Emanuel, si me permite, nos vamos a nuestro siguiente corte comercial, pero enseguida regresamos a este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. En el Ayuntamiento de Jiutepec nos preocupamos por tu economía. Por eso hemos puesto en marcha nuestra campaña de pago anticipado del impuesto predial. Obtén un 16% de descuento en el mes de octubre, 15% en el mes de noviembre y diciembre, y comienza el año con un descuento del 12% en enero y 10% en febrero. Y de manera especial, obtén un 50% de descuento si eres pensionado, jubilado, persona de la tercera edad, con discapacidad o jefa de familia de escasos recursos. No dejes pasar esta oportunidad. Tu contribución es muy importante. Jiutepec, Ayuntamiento 2025-2027. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México. Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. En la Auditoría Superior del Estado de Morelos y el Congreso del Estado, no solo trabajamos por una transparente rendición de cuentas que se traduce en mejores servicios para la ciudadanía, también ofrecemos un constante programa de capacitación y talleres con el objetivo de fortalecer la prevención y así contar con servidores públicos comprometidos con el desarrollo del país. ESAF Morelos.
En Cuernavaca, la prevención del delito es tarea de todos. Para estar bien protegido y obtener ayuda de forma rápida y efectiva ante una emergencia, descarga de manera gratuita la aplicación del C4 Cuernavaca Segura. Descárgala ya en tu celular. Está disponible para iOS y Android. Cuernavaca, por la ciudad que merecemos. Cada segundo cuenta. Sabemos lo importante que es recibir atención rápida y de calidad. Nuestro equipo de médicos y enfermeras están preparados para actuar las 24 horas, todos los días del año con un trato humano que te apoyará en cada paso. Contamos con la mejor tecnología y cómodas instalaciones. Porque tu urgencia es nuestra urgencia. En Hospital San Diego, contamos con pago a 3 y 6 meses sin intereses. Teléfono salvavidas. 777-330-2585. Hospital San Diego. Existimos para ti. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Estamos de regreso. Recuerde que me puede seguir en mis redes sociales, cualquiera de mis plataformas digitales, así como Marcos Pineda. Hágame llegar sus comentarios, sus denuncias, sígame. Yo le voy a dar puntual seguimiento. Seguimos en este programa con Emanuel Urzúa Rojas, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Y bueno, pues en esta evaluación, este análisis, un acercamiento a cómo nos fue en este año que ya va terminando, el 2025. Los datos para el cierre de esta parte económica. En todo esto que hemos visto ya en términos generales, México, ¿cómo ha utilizado sus recursos? Mira, te comentaba un poquito, imprimí el dato, ¿no? De cuál es el ingreso federal que tiene de la recaudación fiscal, de Pemex, todo lo que viene recaudando el Estado. Aproximadamente son 430 billones de pesos. Pero el gobierno gasta 531.8 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un déficit de casi 102 billones de pesos. Ahora sí que digamos que el gobierno se está endeudando 100 billones cada año para cumplir con con todas las gastos que tienen presupuestados, ¿no? A nivel gobierno. Y pues esto es grave porque a la larga este déficit pues lo venimos arrastrando, ¿no? Año con año. Y pues eso ha sido derivado de pues aumentar el gasto social, de hacer obras faraónicas, ¿no? Como fueron el Tren Maya en su momento, Dos Bocas, o sea, han sido obras que aún no han remunerado lo que se esperaba que dieran de ingresos a la nación, ¿no? Por ejemplo, el Tren Maya decían que iba a ser la gran obra turística, que iba a impactar, que iba a cambiar todo el país y que iba a ser un impacto, ahora sí que turístico nunca antes visto. Y a lo mejor en el Mundial, ahora sí que ya estamos un año del Mundial, a lo mejor esto pasa, ojalá que pase por el bien del país, ¿no? Que sí de veras sea algo que remunere al Estado. No te quiero quitar la ilusión. Hay que nos ilusionamos un poquito, ¿no? Y digamos, órale, va a pasar, te la creo, gobierno, pero la realidad es que ahorita no está pasando, ¿no? Y la realidad es que además dieron un golpe ecológico grandísimo, ¿no? No hubo, o sea, el daño ecológico es enorme, ¿no? Todas las organizaciones que se quejaron, que llamaron la atención en su momento por el daño ecológico que se generó, pues se quedaron en eso, ¿no? Nada más se manifestaron, se quejaron, el gobierno se tapó los oídos y no mucho hizo de eso nada. ya no se puede remediar. Ahora, Sí. Esto es, bueno, hablamos así de la economía en general, del gasto en lo particular del gobierno, ya del presupuesto de egresos del gobierno. A mí me sigue llamando la atención en forma muy poderosa el incremento de la deuda, ¿no? Así es. Que hayan duplicado la deuda mexicana en el plazo de un sexenio y un par de años, ¿no? Lo que tardaron más de 200 años, ¿no? Así es, lo que se tardó en endeudarse, todo lo que todos los demás calderonistas, peñistas, priistas y todos, de la revolución y de la sí, independencia. De la revolución, Porfirio Díaz. Sí. Benito Juárez, sí, todos. México nace como un país endeudado. O sea, Claro. para poder financiar la construcción del gobierno tuvieron que pedir un primer préstamo y este fue al gobierno de Inglaterra, ¿no? Ese fue el primer préstamo que se pidió. Después, la deuda se puso muy difícil de pagar y el primero que declaró una moratoria de pagos fue Benito Juárez. Él dijo, pues sí le debo, pero no tengo, aguántenme. Entonces, a negociar, a ver cómo les pagamos y tal. Y por eso vino parte de este rollo de la invasión francesa. Así es. Para querer cobrar el dinero de la deuda.
Ese fue el motivo, No, y la Santana justificación. tuvo problemas de deuda. Todos estos tuvieron problemas. Porfirio Díaz, en fin, bueno. Pero todo lo que hicieron esta ola de políticos en 200 años, lo duplicó la En 4T en 7. Y vamos Así a es. terminar con el doble de deuda, ¿no? Más de 10 billones de 10 billones de pesos en deuda. Qué barbaridad. Entre pública y privada, ¿eh? Porque Sí, digo, claro. digo, entre interna y externa, ¿no? Entre las dos deudas, pero toda cuenta. Pero es deuda. Es deuda. Es deuda. Es deuda, ¿no? No, entonces, en fin. Bueno, entonces sí tenemos, ahí está, ¿no? Ahí están los datos de cómo se gasta. No creo que haya quien pueda estar en contra de los programas sociales, de la asistencia social. No, yo no tengo absolutamente nada en contra. Es más, los países desarrollados tienen sus programas. Los países más ricos del mundo tienen muchos programas de asistencia social para el empleo, para la educación, para la salud, para el trabajo, para la vivienda, para cantidad de programas. Pero tienen una diferencia. No Y tienen deuda. No tienen estas deudas. No tienen deuda. O sea, tienen con qué darlo, ¿no? Sí, claro. Ah. Suecia, Finlandia, Noruega, Suiza, todo eso. Tienen con qué darlo. Sí, sí. Pero acá no. Acá se nos está acumulando la deuda. Me da la impresión de que vamos a ganar las siguientes elecciones. Tú métele deuda, ¿no? Sí, ya los que vengan después, pues a ver Lo cómo le arreglarán. hacen, ¿no? Lo arreglarán, ya es su problema. Ya las generaciones que vienen, y entiendo ahí la preocupación, ¿no? De los Gen Z, ¿no? La generación Z, porque se están dando cuenta de lo que pasa y cada vez van más molestos. Sí, ¿no? Y ahorita las últimas encuestas demuestran que pues la generación Z es la que menos aprueba el Al trabajo gobierno actual. del gobierno actualmente. ¿Cómo andan en los números? Mira, a nivel generacional, de acuerdo a la encuesta del Financiero que se publicó en el mes de noviembre, con 1000 entrevistas, Generación Z trae un 66% de aprobación, 34% de desaprobación, los millennials 70% de aprobación y 30% de desaprobación, la Generación X 65% de aprobación y 35% de desaprobación, y los baby boomers son las que más aprueban actualmente al gobierno, un 79% de aprobación y un 21% de desaprobación, ¿no? Los baby boomers pues son ya en estos momentos personas pues, más bien mayores, pero que de todas maneras son los que no fueron a la guerra mundial, a los que ya les tocó un mundo diferente, un mundo Claro, posguerra. Luego vienen los otros a los que les toca ya el crecimiento, la estabilización, un mundo de oportunidades, que son generación X, la Guerra Fría, pues. La Guerra Fría, son la generación de la Guerra Fría. Luego la generación Z, en donde No, empezamos. millennials y luego la Z. Los millennials sí, que son 80s, antes, mediados de los 80s, para mediados de los 90. para mediados de los 90s. Que esos, pues ya empiezan a ver un mundo, son los que viven la transición entre lo analógico y lo digital, ¿no? Así es, Los sí, que todavía saben que existían máquinas de escribir y no se asombran Nos cuando ven tocaron, una, todavía ¿no? nos tocaron. Sabían que esas cosas existieron alguna vez, las máquinas de escribir mecánicas, ¿no? Y ya los de la generación Z ya son totalmente digitales, ¿no? Ya vemos que nacieron en medio de un mundo. No entienden al mundo sin internet y sin tecnología. Así es, No es no lo vivible. vivieron, no lo vivieron. Y para ellos no es vivible, No, o sea, no no. les tocó ver a Jacobo Saludowski en las noticias a las 10 Sí. de la noche como era antes. No había de que, me voy a conectar a una plataforma aquí ahorita para ver las noticias y voy a leer el periódico en mi celular, y eso no existía, o sea, nos Sí. tocó en papel. Sí, para quienes eran esas generaciones, pues todo lo que vemos ahora, todos estos aparatos eran de ciencia ficción. Claro, de películas. De total, películas, y de los libros. veías en las películas de James Bond, o no, en las de los ovnis, o invasiones espaciales, o cosas por el estilo. Ahora son todos una realidad, ¿no? Bueno, estas generaciones, sobre todo los más jóvenes, son los que más, en concreto, desaprueban la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, y en el tema de la seguridad pública, pues traen un 70%, califica la generación Z como un mal trabajo del gobierno. ¿Y a cómo seguridad no va a pública. ser si son los jóvenes que los asaltan en la ruta, que a las afueras del metro también les dan baje, que los golpean en las manifestaciones los propios policías? Pues ¿cómo van a estar conformes con la gestión de la seguridad pública? Y en ese tema los baby boomers traen digamos que son los que mejor evalúan el trabajo en seguridad pública con un 54%. Sí, lo pero ya es evalúan la bien. generación que, pues, que va al súper.
Sí, es muy grande el cambio ahí en ese tema, ¿no? Generacionalmente. Generación X está 41% lo ve bien, 55% ve mal el trabajo en seguridad pública y los millennials 39% lo ven muy bien y 56% lo ven muy mal, seguridad pública. Digámoslo de esta manera, mientras más jóvenes, mayor desaprobación a la seguridad. A la seguridad en el país. Sí. Y bueno, esto no puede ser una coincidencia, ¿eh? Esto no pasa porque sí. No. Algo está sucediendo y vale la pena para la investigación, para investigaciones serias. ¿Qué más y hemos bueno, visto? También encontré otros datos interesantes. Una es la Global Leader Approval Rating Tracker. Es una evaluación que se hace en todo el mundo para ver los niveles de aprobación presidencial. Y bueno, en su última medición, en el mes de noviembre. Esa es la que sacaban en la mañanera, Ajá. ¿no? La que presumía Andrés Manuel López Obrador cada semana. Se las vamos a poner acá la tenemos en papelito, pero se las vamos a poner ahí en la imagen, donde pues siempre vimos a Narendra Modi, el presidente de la India, en primer lugar, que sigue estando ahí. Como buen populista, pues ahí está, ¿no? Y bueno, de ahí los otros. Y presumía durante todo su sexenio Andrés Manuel López Obrador que él siempre iba en segundo lugar, ¿no? Sí, así Del es, mundo, que estaba ¿no? cerca de la India, muy cerca. Muy cerca de Narendra Modi. Sí. Y ahora, pues ya se acabó. Ya ni la pasan en la mañana. Ya no se acuerdan que existe. Y pues actualmente Claudio Sheinbaum trae un 41% de aprobación y un 53% de desaprobación, ¿no? O sea, ya ese famoso 70% ya no, de que traía López Obrador en esta misma encuesta, ¿no? No, bueno, y cabe reconocer pues que esta encuesta es internacional, ahora sí que no es como las encuestas que presentan aquí los partidos, o sea, esta la hacen de fuera, ¿no? Es completamente gente que no tiene intereses políticos en México, que no tiene una relevancia, una representación partidista, ¿no? Porque muchas veces se genera ruido porque dicen tal encuestador ha trabajado para tal partido, ¿no? O tal encuestador le paga las encuestas X, Y, Z político, ¿no? Entonces, me gusta esta encuesta porque de alguna manera viene más exógena, ¿no? No viene con influencia política misma de México, ¿no? Entonces, por eso la comparto. Como le decimos en el medio, no está cuchareada. No está cuchareada, para que lo entiendan. Sí, no. Y bueno, en lo que fue en octubre, o sea, comparación de unos meses atrás, pues efectivamente Claudia sí traía un nivel de aprobación más alto que el que se manejó. Se manejaba en esta encuesta un 52% de aprobación y un 42% de desaprobación, ¿no? Pero ya un 52%. Pero ya venía a la baja, la tendencia ya era a la baja. Para el garbo y para la soberbia de estos que decían nosotros tenemos el 70, el 80%, pues es un golpe, ¿no? Es como una cubetada de realidad, ¿no? Así es, y en un mes, pues, de acuerdo a esta encuesta, pues perdieron cerca de un 10% de aprobación, ¿no? También los jóvenes, ¿no? La influencia de los jóvenes. Sí, claro, lo platicábamos alguna vez, te lo comentaba, los influencers empezaron a tener un papel político que no tenían, de repente empezaron a hacer, digamos, comentarios sobre la inseguridad, la economía, y pues estos personajes que ahora por el gobierno son tachados como lo peor, como unos golpistas, como unos pagados por la derecha, ¿no? Por unos vendidos a los partidos, y ahora sí que unos, vamos a decirlo, pues arribistas, oportunistas que vendieron su popularidad. Así los marca el gobierno, ¿no? Así los señalados. Pues ellos empezaron a hacer comentarios en las redes sociales acerca de la situación del país, ¿no? Y eso detonó en que ya había el interés por hacer un movimiento social en México para protestar por la situación del país. Y si eso le sumas la economía, lo que pasó con los productores de maíz de todo el país, los productores de limones, de aguacate, de todas las semillas, hierbas, frutas, verduras que hay en el país, toda la serie de bloqueos que hicieron en las carreteras. Se da el asesinato de Carlos Manzo, explota la inseguridad, ataques, pues fue una bomba de tiempo, nada más una gota que derramó el vaso para que esto saliera a las calles, ¿no? Sí, entonces es ya lo que sucedió en noviembre, ¿no? Mediados de noviembre, una convocatoria de la Generación Z que pone en evidencia muchísimas otras demandas
y problemáticas sin resolver, ¿no? Del campo, de las ciudades, la generación de otro movimiento que está integrando esto, las batas blancas, ¿no? Los batas blancas. Los doctores, sí, porque médicos, el gasto en enfermeras, salud, ¿no? pues aquí lo tengo, ¿no? El Se ha dato reducido. exacto es salud 56.4 billones gasta el gobierno, ¿no? Que es menos del 8% más o menos del presupuesto por ahí. En Sí, salud. muy por debajo de lo que debería. Y destinarse. las carencias que hay en la salud pública en México, pues son graves, ¿no? O sea, ahora sí que no voy a decir la marca, pero hay un doctor gordito que baila, que baila en las... No, pero... Está cumpliendo una función social. Está cumpliendo, a eso iba. ¿Mm? Esa marca de medicamentos y de farmacias, pues está ayudando a la demanda de salud que hay en el país a cubrirla. No, y otras marcas, ¿no? Sí, Hay sí, muchísimas, sí. pero No esa sé. es la principal, digo, sin hacerle comercial, no decimos el nombre de la marca, todos sabemos cuál es, pero se dio cuenta que la salud no le estaba llegando a cubrir el gobierno, que no le estaban invirtiendo lo suficiente, y él dijo, pues yo aquí me como el mercado, ¿no? Sí. Y lo la hizo verdad. y lo está haciendo. Lo está haciendo comercialmente muy bien, pero socialmente también. Porque allá te atienden, digo, vamos, no tiene especialidades como Sí, las sí, sí. instituciones que sí se dedican a esas especialidades, ¿no? Seguro social y demás. Pero sí cubre una parte muy importante que los otros no le han dado atención, que no han logrado resolver. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, finalmente, estamos terminando el año con qué punteros, porque ya todas estas, ya las campañas y las precampañas y la carrera por la grande comienza desde que llega el anterior, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cómo Claro, van los mira, caballos? esta encuesta que encontré en el internet, pues más que nada es de precandidatos de Morena. Ahorita todavía no se visibilizan tal cual los precandidatos de la oposición, del PRI, del PAN o del Movimiento Ciudadano. Todavía no están muy visibles. Si bien hay algunos que han levantado la mano, pero en Morena ya empezaron a despuntar, ¿no? Y pues la Pulse MX, esta página de internet, nos señala que si hoy fuera la elección para elegir al candidato de Morena, ponen en primer lugar al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ¿no? Con un 33.6%. En segundo lugar a Marcelo Ebrard con un 27.5%. Y en tercer lugar a Fernández Noroña con 20.8%. ¡Ah, no me digas! Es sorpresivo, sí. Le ha funcionado el Le ha berrinche a funcionado Noroña. O sea, tiene su grupo de seguidores, ¿no? Sí. Ahí tiene sus haters y tiene sus lovers, sus fans también. Oh, también Tiene los más. dos, pero bueno, dentro de Morena esta encuesta fue para simpatizantes de Digo, Morena. lo bueno es que ese porcentaje, ahí lo pone, está ahí en la mesa, pero no le da para ser el candidato. No le da, pero digamos que entre la gente que simpatiza con la Cuarta Transformación, pues suena, ¿no? Les suena y les atrae su propuesta, su idea, su discurso. Y bueno, ya muy por debajo vienen otros personajes, ¿no? Pero ellos son los tres que vienen encabezando. Bueno, oye, pues interesantísimo. Vámonos a nuestro último corte comercial y estamos de regreso para la despedida en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias en Entérese con Marcos Pineda. Si te dicen que ganaste un premio, cuelga y denuncia al 089. Si te amenazan, cuelga y denuncia al 089. Si te ofrecen viajes o empleo con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. No contestes números desconocidos, privados o del extranjero. No compartas datos personales en redes sociales. Verifica que se trata de una institución oficial. Y si recibes mensajes, evita abrir enlaces o descargar archivos. Podrían acceder a tu información. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. Denuncia al 089. Morelos, unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Morelos, la tierra que nos une. Este fin de año celebra con tu equipo en la Espadería Cuernavaca. Ya están abiertas las reservaciones para cenas corporativas, cortes, música y una experiencia para cerrar el año con estilo. Reserva hoy y asegura tu fecha. Avenida Río Mayo 13, Vista Hermosa. WhatsApp 777-389-0699. La Espadería Cuernavaca. Tu mejor impresión garantizada con la mejor promoción que solo te da Tinta y Toner de México.
Caja con 5,000 hojas tamaño carta, marca Xerox, Maratón, blancura 99%, 70 gramos, 699 pesos. Tinta y Toner de México. En México, tu mejor opción. Teléfono y WhatsApp 777-202-2111. Servicio a domicilio sin costo. Ya continuamos con más información, más noticias. Entérese, emisión vespertina. Ya estamos de regreso para la despedida en este espacio de información y análisis con el rigor que sea necesario. Quiero agradecer mucho su disposición, su tiempo, el habernos acompañado en este programa a Emanuel Ursúa Rojas, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, Marcos. Gracias por la invitación. Tener un excelente fin de año, un gran año nuevo. Claro, a todos los radioescuchas que tengan felices fiestas, una muy feliz Navidad y un excelente año. Bien, bueno, pues con esto hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. No se vaya, quédese con nuestra programación. Le agradezco mucho a todo el equipo que hace posible este espacio vespertino, a Consulting and Research Estadística aplicada por su patrocinio, Mike Martínez, y a Azucena Obando en la producción y postproducción. Gracias a el director general de Irradia Noticias, Teodoro Raúl Rentería Villa. Yo soy su servidor y amigo, Marcos Pineda Godoy. Le deseo que tenga una excelente tarde y no lo olvide, la información es poder. Irradia Noticias Morelos presentó Entérese, sin tener la vista fija, con Marcos Pineda, el ejercicio de comunicación que informa a Morelos. Todos los derechos reservados. Irradia Morelos, Noticias.